tardes. Buen día, perdón. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día. Sí. Buen día, profe. Buen día. Vamos a ver la función exponencial. ¿Sí? Me imagino que avisaron en sus casas, ¿no? No, mañana tenemos la función exponencial. ¿Sí? Nadie me molesta en horario de clase. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno. Acuérdense que siempre en la vida hay que generar expectativas. ¿Sí? Hay que venderse un poco. Entonces, bien han dicho. Bueno, ¿qué es esto de la función exponencial? Y ahora vamos a ver por qué. Hasta ahora siempre estuvimos hablando de la función exponencial. No obstante ello, como título, nosotros escribimos funciones exponenciales. Como si fuesen muchas, y realmente son muchas. ¿Sí? Funciones exponenciales. Entonces vamos a suponernos una función f de x, ¿sí? De la forma que a un valor fijo a lo eleve al valor de x, donde esta a, en principio, va a tener que ser mayor a 0, y vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos hacer esta operación. A elevado a un valor x. Larrabeitía, el vasco Larrabeitía. Vamos, diga. Sí. Sí. A ver, dame un ejemplo. Y al cuadrado o al cubo. No recuerdo Sí. bien si era par, iba a dar, si el exponente era par nos iba a dar de una manera la función, y si era impar, de otra manera. No, ojo, porque esto es un número elevado al cubo. A al cubo, vos me dijiste muy bien. ¿Cuánto vale A al cubo? Y mayor a 0. No, A al cubo, ¿cuánto va a valer? A es mayor a 0. 3 veces A. No, A por A por A. Claro, sí. Bueno, ahí estamos, ¿sí? No hay problema. Si A fuera 8, sería A por A por A por A 8 veces. Bueno, si A fuera 0, ¿cuánto daría? 1. 1. 1. Si A fuera menos 3, ¿cuánto daría? 1 sobre A al cubo. Está bien, esto sería lo mismo que 1 sobre A al cubo, ¿no? Por lo tanto, sería 1 sobre A. Propiedades de la potencia. Pero fíjense que hasta ahora 3, 0, menos 3, 8, menos 8, 7. ¿Qué tipo de números son? Reales. 0. No, no son reales. Son un caso particular de los reales, pero son, alguien lo dijo, son enteros. Enteros. ¿Eh? ¿Qué otros números conocen además de los enteros? Racionales. Bueno, y si yo tuviera, por ejemplo, a la 3 medios, ¿qué sería esto? Raíz de A al cuadrado. Raíz cúbica de A al cuadrado. Raíz cuadrada de A al cubo. Sería esto, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y si tengo... Pero estos son números racionales, de la forma P sobre Q. ¿Estamos de acuerdo? Y pregunto, si X toma un valor, porque acá dijimos, bueno, sea 3, 0, menos 3, 3 medios, 1/5, 7 cuartos. Ahora, si toma, por ejemplo, el valor raíz de 2.
O si toma el valor a la pi. ¿Qué hacemos? Una pregunta, ¿el de A podría ser A a la 2 a la 1 medio? ¿O no? Es esto. Pero es elevado a todo esto. No puedes aplicar producto de potencia igual vas. Ah, Perdón, potencia, digo. ¿Qué hacemos? Vamos a suponer que A vale 8. 8 al cuadrado, 64, ¿no? 8 al cubo, 64 por 8 es 512, ¿no? 8 a la menos 2, 1 sobre 64. 8 a la 3 medios es 512, la raíz cuadrada de 512. ¿Y la raíz cuadrada de 512 cuánto es? ¿Alguien la sabe? 20 no, 21 tampoco, un número entre 20 y 30. Bueno, vamos a hacerlo distinto, a ver. Vamos a hacer así, a la 2 tercios. O sea, 2 al cuadrado, esto nos daría 4. Pero, por ejemplo, este número, ¿qué hacemos con este? Tendríamos que multiplicar el 8 por el exponente. A ver. Decime. Y la raíz cuadrada de 12 es 1. Sí, esto sería 8 a la 1,41 y tiene infinitos números después. Claro. Y es que no te da justamente como es infinito, digamos, como los decimales son infinitos, te vas acercando siempre a un valor, pero nunca lo alcanzás. Este número, raíz de 2, ¿yo lo puedo escribir como cociente de 2 enteros? No, porque es irracional. No, porque es irracional, ¿se acuerdan? Ese era uno de los grandes problemas que tenían los matemáticos griegos. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta acá no habría problema, pero acá estamos un poco complicados. ¿Sí? Bastante complicados. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esa cuestión. ¿Sí? Entonces vamos a borrar un poquito esta introducción. Bueno, entonces vamos a suponer en principio que A es positivo. 8, 7, 24, 2. Si X es natural, no habría problema, ¿no? Porque A a la X sería A por A por A. ¿Cuántas veces? X. X veces. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, justamente porque X es natural. Si X es igual a 0. A igual 1. A la X igual 1. Sería, como me dijeron, 1. Si X es de la forma menos n, con n natural. O sea, X vale menos 3, menos 8, menos 15, menos 20. ¿Qué sería A a la X? 1 sobre A a la E. A la X. Sería, perdón, 1 sobre A por A por A, estas n veces, ¿no? Tampoco tendríamos problema.
¿Qué nos estaría faltando? Si X es real. No, antes de ver si es real, vamos a ver los racionales, que no había problema. Si X es de la forma P sobre Q, con P y Q enteros. Y obviamente Q distinto de 0, ¿no? O sea, si X fuera 3 medios, 1/5, 7 cuartos, 6 octavos, 8 quinceavos. Entonces, ¿cómo sería a la X? ¿Qué me daría? La raíz con índice Sería índice Q y A a la F. F a será. la P, Ah, P, perdón. raíz Qésima de a la P. ¿Sí? Y acá no tendríamos problemas, porque estas operaciones ya las conocemos. El tema acá lo tenemos, repito, estamos trabajando por ahora con A siempre positivo. ¿Sí? La pregunta va a ser, ¿qué pasa si X no es natural, no es entero y no es racional? Es decir, si X es irracional. ¿Entienden? Pues acuérdense que en los reales tenemos todos, racionales e irracionales. Entonces, si X es racional, no hay problema. La operación la conocemos, como para empezar a hacer una gráfica, ¿no? El problema va a suceder si X es irracional. Entonces vamos a borrar un poquitito y tratar, vamos a escribir la pregunta. Si X es Roque, disculpa que te interrumpa. ¿Podremos grabar la clase? por supuesto, ¿quién la quiere grabar? Yo la puedo grabar, pero... Ah, genial, genial, Dante. Si X es irracional, ¿qué hacemos? Y aquí aparece, ¿vieron ese simbolito de WhatsApp del hombre gritando? Del susto así, que se agarra la carita. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Lo usan? Bueno, ¿saben de dónde sale ese emoji? De la De un pintura de matemático Grita. cuando empezó a pensar ese problema. No, pero escúchenme esto, para la matemática es... Pero de cotete lo hace un matemático esto. Se nos muere de la risa. No los quiero decepcionar, pero se van a encontrar con problemas mucho más divertidos y complejos. Alguien dijo otra cosa. ¿De dónde sale ese icono? El grito, claro. El grito de Edvard Munch, un pintor sueco o noruego, no me acuerdo, pero era interesantísimo. Después fíjense de dónde sale ese grito, ¿no? La angustia de la persona. Porque, bueno, tiene que ver con una etapa del pensamiento científico, tiene que ver con Freud, porque ahí aparecía esa idea del inconsciente, de que el hombre había un pedazo de su cabeza que no la manejaba, parecía que todo era fácil, con la matemática y con la racionalidad resolvíamos todo, pero resulta que... Bueno, entonces ese grito de desesperación, de angustia, es el que por ahí les podría llegar a venir a ustedes, porque no había problemas, pero ¿qué pasa si es irracional X? Bueno. No sé si se van a sacar esa angustia, esa desesperación. Tampoco sé cuántos de ustedes se habrá realmente desesperado por esto, pero si alguno siente esa sensación, lo que vamos a tener que hacer es un acto de fe. Me van a tener que creer ahora lo que yo les voy a decir, y ese acto de fe lo van a tener que mantener vivo hasta más o menos septiembre, octubre de este año. ¿Sí? Septiembre, octubre de este año, en cálculo 2, en la segunda unidad, vamos a terminar de entender bien qué es lo que pasa
cuando x es irracional. Entonces, yo quiero tratar de hacer una gráfica de la función exponencial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer, como para graficar, que a es igual a 2. ¿Sí? 2 a la 0, ¿cuánto me daría? 1. 1. Y 2 a la 1, ¿cuánto me daría? 2. 2 a la 1, perdón, 2 a la 1 me daría 2, me dijeron. 2 a la 2, ¿cuánto me daría? 4. 2 a la 3, ¿cuánto me daría? 8. 2 a la menos 1, ¿cuánto me daría? 1. Un medio. Un medio. Entonces fíjense qué es lo que va a pasar con la curva, ¿no? Pasa por este valor, por este valor, por este valor, por este valor. 2 a la 0,5, ¿cuánto me daría más o menos? ¿Cómo, profe? 2 a la 0,5, ¿cuánto me daría más o menos? 1,41 y muchos decimales. Claro, me daría más o menos 1,41, ¿no? Es el valor de raíz de 2, estaría por acá. Bueno, entonces, y hago una pregunta. ¿Y si queremos hacer 2 elevado a la raíz de 3, cuánto me daría? Porque hasta ahora, digo, este número, ¿sabemos cuánto da? 2 a la raíz de 3. No. No, era nuestro problema, porque raíz de 3 es irracional. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es, para un poquito yo convencerlos de algo, vamos a ver raíz de 3. ¿Entre qué valor y qué valor está raíz de 3? ¿Cuánto vale raíz de 3 más o menos? 1,7. Si lo hacen en la calculadora, les va a dar más o menos entre 1,7, ¿cuánto? A ver. 1,73. Bueno, más grande que 1,73. Entonces vamos a decir que está entre 1,73 y 1,74. ¿Está bien? O sea, vamos a decir que raíz de 3 está entre 173 sobre 100 y 174 sobre 100. ¿Sí? Pregunto, 2 a la 173 sobre 100, ¿podemos calcularlo? Sí. Sí, Y 2 a la 174 sobre 100, ¿lo podemos calcular? sí. Sí. Bueno, entonces saben que vamos, o sea, 171,73 estaríamos por acá, ¿no? Entonces, este valorcito estaría por acá, este otro estaría por acá. Pero raíz de 3 está entre esos dos números. Entonces, lo que me van a creer ustedes es que 2 a la raíz de 3 también va a estar entre 2 a la 174 sobre 100 y 2 a la 173 sobre 100. Esto que está acá, ustedes hoy lo tienen que creer. Acto de fe. Fides. ¿Esto lo haríamos con todos los números irracionales? Y con todos los números irracionales me van a tener que creer que 2 elevado a un número irracional va a estar entre 2 elevado a un número racional cercano y elevado a otro número racional cercano. Entonces, ¿qué va a pasar?
Cuando querramos graficar, vamos a dejar de tener puntos y vamos a tener lo que queríamos. Que era un continuo. Entonces pudimos asignar un valor de la función exponencial a cada valor de x. Pero haciendo este acto de fe. ¿Se entendió el truquito que hicimos? Ahora vamos a ver que aquí va a ser asintótico, ahora yo después voy a tomar algunos ejemplos. Es más, ahora mismo aquí, vamos a hacer, sí, un segundo, a ver, pará. Vamos a hacer Sí, lo espero. 2, vamos a hacer, miren así, f de x, 2 a la x. La f de x la vamos a hacer en rojo. La g de x la vamos a hacer como 3 a la x, o sea, son distintos valores de a, ¿no? Vamos a graficar en azul. Sí, ¿qué querías preguntar? Quería preguntarle si me podría volver a explicar cómo el tema de la gráfica. Lo que hice fue tirar un par de puntos. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 3. No, perdón, 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la menos 1, un medio. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Bueno, 2 a la 0, ¿cuánto vale? Es la que teníamos graficada acá, ¿no? 1. Y si fuera 3, 3 a la 0, ¿cuánto vale? También 1. También 1. Pero 3 a la 1, ¿cuánto vale? Más que 3 a la 2. O sea que esta función, en realidad, va a ser así. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué dijiste que 3 a la 2 es menor que 3 es mayor que 3 a la 3? No, dije que 3 a la 2 es mayor que 2 a la 2, perdón. A lo mejor lo dije mal. Yo también me quedé pensando. Estoy tomando distintas bases. ¿La base te determina la apertura de la curva? Claro. ¿Sí? Fíjense, piensen en 2. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Vamos con 3. 3 a la 0, 1. 3 a la 1, 3. 3 a la 2, 9. A mayor base, más recto es el ángulo. Va la curva. Exactamente, se hace más empinada así. Ahora después por ahí, Camila, si querés, y podés dibujar en GeoGebra, algunas con distinta base, y después nos mostrás. Vale. Profe, ¿realizar la curva de la pandemia sería muy complejo? Porque No, estaría no, bueno como ejemplo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ah, listo. Sí, eso lo vamos a hacer, sí, por supuesto. Y se la vamos a evaluar. Y después ya pueden ir a hablar de televisión tranquilos. ¿Les parece? Claro, porque yo escuché algo en tele que esto se basaba en una curva exponencial. No. Creo que ha mostrado Pero una. mirá, a lo sumo, la curva de casos puede ser parecida en algunos tramos a una función exponencial, pero nunca va a ser una función exponencial porque de ser una función exponencial no tiene cota, siempre sigue creciendo. ¿Sí? Y como la cantidad de habitantes del planeta es limitada, nunca va a haber más contagiados que la cantidad de personas que hay. Claro. Puede llegar a pasar Ahí le erró el periodista. que en algunos tramos, se puede llegar a parecer mucho a la curva exponencial. Eso sí puede pasar. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si A es menor que 1? Por ejemplo, tengo una h de x que es un medio a la x.
y la voy a graficar en verde. ¿Cómo me queda? ¿Te quedaría con una curva muy ancha? No, a ver, vamos a tirar algunos valores. 1/2 a la 0, ¿cuánto da? 1 igual. Uno. Fíjense que toda función exponencial, cualquiera sea su base, siempre pasa por 0,1. 1/2 a la 1, ¿cuánto da? 0,025. No, 1/2 a la 1, 0,5. Por acá. Ah, Ahora, 1/2 a la menos 1, ¿cuánto da? 2. 2. 2. 1/2 a la menos 2, ¿cuánto da? 4. Ah, pasa esto, chicos. En vez de crecer, ¿Va al revés? va al revés, decrece. Y si saben correr y graficar funciones, miren. 1/2 a la x es lo mismo que 2 a la menos x. ¿O no? Sí. Y ustedes saben graficar 2 a la x, que es la roja. Y si aplican un menos acá, ¿qué pasaba con la gráfica de la función? Se espejaba. Se reflejaba respecto de quién. ¿De qué eje? Del GI. Eje. ¿Eh? ¿Bien? ¿Ven cómo empieza a cerrar lo que estamos aprendiendo? Y bueno, y si hago una u de x que sea 1/3 a la x, la hago en negro, me va a quedar también así. ¿Eh? Entonces, esto es 2 a la x, 3 a la x, 1/3 a la x, 1/2 a la x. Entonces, para resumir, vamos a hacer la gráfica de a la x con a mayor que 0. Después nos vamos a detener en esto. ¿Y qué pasa si a es mayor que 1? ¿Qué pasa si a es igual a 1? ¿O qué pasa si a es menor que 1? Si a es mayor a 1, ¿cómo me queda la gráfica? Vamos a poner entre 0 y 1, ¿no? ¿Cómo me queda la gráfica si es mayor que 1? Creciente. Creciente. ¿Y a la 0 cuánto va a valer? Siempre. 1. Esto es algo así. ¿Qué pasa si a vale 1? 1 a la 0, ¿cuánto da? Va a dar siempre 1. 1 a la 1, ¿cuánto da? 1. 1 a la 15, ¿cuánto da? 1. 1 a la 3 medios da 1. Quedaría Una función lineal. lineal. Sí, es una función constante. Valor 1. ¿Y qué pasa si a está entre 0 y 1? Decrece. Decreciente. Decreciente. Y les hago una pregunta. ¿Por qué yo me puse en exquisito y pedimos que A sea positivo? ¿Qué les parece? Para que estén las y positivas. No sé, díganme. Piensen, no tiren por tirar. Para graficar solamente una parte de la función. Pero a ver, ¿qué tiene? A es una constante, no tiene nada que ver con el dominio. A ver, ¿cuál sería el dominio de esta función por lo que estamos viendo hasta ahora?
Los reales. Los reales. ¿Y el Real. recorrido cuál sería? Los reales positivos. Reales positivos, salvo que sea la función 1 a la x, donde el recorrido va a ser el conjunto formado por el elemento 1. ¿O no? Si, Bueno. si A es menor que 0, influiría si el exponente es par o impar. Exactamente. Vamos a suponer que A fuera menos 2. ¿Sí? Y entonces yo quisiera hacer menos 2 a la 2. ¿Tendría algún problema? Ninguno, me daría 4. Ahora, si quiero hacer menos 2 a la 1 medio, ¿qué es esto? Raíz de menos 2. ¿Cuál es la solución de eso en el campo de los reales? Nula. No existe. No existe. Número complejo. No existe número real que elevado al cuadrado me dé menos 2. Por lo tanto, si yo considerara valores de A negativos, tendría un enorme problema. Porque ¿qué va a pasar? Si fuera este un tercio no tendría problema. Estaría definida, pero si fuera un medio no. Etcétera, etcétera. Entonces directamente, para no andar con problemas de que depende el valor de x, sí no, directamente decimos, señores, la función exponencial para nosotros siempre va a tener una base positiva. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos recién fue mostrarles a ustedes la función exponencial. Me creyeron. ¿Qué va a pasar si x es irracional? Bueno, si x es irracional, tomarán un puntito entre el valor de la función en que se presentan dos racionales adyacentes. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Y me creen. ¿Cuándo me van a dejar de creer? Bueno, me van a dejar de creer cuando en cálculo 2 definamos la función exponencial como inversa de la función logaritmo. Y definamos la función logaritmo como la integral definida entre 1 y x de la función recíproca. Y entonces, matemáticamente, eso cierra perfecto. Entonces, ya que están ahí, y acá tengo algunos libros a mano, ¿ustedes tienen el libro de Thomas? ¿Lo han usado? ¿Lo han consultado? ¿Vieron que yo les No. pasé varios libros? Tengo el Steward. ¿Solo el Steward tienen? ¿No tienen ningún otro? Yo tengo el Thomas, El pero Picuno. estaba basando en el Steward. Bueno, fíjense, ¿cuál es el título del libro de Thomas? Una variable. Cálculo, una variable. ¿Cuál es el título del libro de Steward? Cálculo una variable. No, lean lo que está escrito. ¿Dónde dice cálculo una variable? Lean lo que está escrito. Cálculo trascendentes tempranas. Cálculo, trascendentes tempranas. ¿Qué significará trascendentes tempranas? Bueno, eso se los dejo para que lo averigüen ustedes. Quiero que me digan por qué estos dos libros se llaman distintos. ¿Por qué Stewart escribe acá trascendentes tempranas? Mientras que Thomas no lo hace. Lean el índice, lean los prólogos, y la próxima clase les voy a preguntar. Y esta puede llegar a entrar en la prueba relámpagos. ¿Cuándo era la relámpago, profe? Jueves. Jueves de la semana que viene. Y tiene que ver con lo que acabamos de explicar. Tiene que ver con en qué momento o de qué forma se presenta la función exponencial. Ahora bien, vamos a ver algunas propiedades de esta función exponencial que ustedes ya deben conocer. ¿Sí?
¿Qué va a valer? Esto ustedes lo saben. Para racionales. Para X racional, ¿no? Pero también vale para cualquier X real. O sea, X puede incluso ser irracional. ¿Qué pasa si yo tengo A a la X más Y? ¿A qué es igual? A por X por A a la Y. Y esta propiedad se llama como. Secundaria. Potencia igual base. Producto de potencia igual base. Lo único que yo les estoy diciendo ahora es, como ustedes me creyeron que X podía ser irracional, bueno, si X e Y son irracionales, esto también sigue valiendo. Y también me lo tienen que creer a esto. Bueno, A a la X menos Y, cociente de potencias igual base, ¿no? A a la X a la Y Se sumaban ahí, ¿no? Multiplica. potencia. A elevado a X por Y. X por Y. Y finalmente, bueno, quizás esta la tenía que haber escrito primera, A por B a la X, a que es igual. Binomio al cuadrado. Ya, no. No, Distributiva, no. profe. Distributiva, profe. Nada que ver. Esto no es un binomio, o sea, acá no estoy sumando dos cosas. A la X por B a Esto la es un X. cuadrado porque esto no es 2. Acá se aplica lo que se llama la propiedad distributiva de la potencia a la X por B a la X. Esto ya lo saben ustedes. ¿Será par esta función o no? ¿La función exponencial? No, Salvo que A sea 1. claro. Si es 1 sí, si no, no. ¿Será monótona creciente o monótona decreciente? Depende si A es mayor a 1 o está entre 0 y 1. Muy bien, depende del valor que tome A. ¿El dominio cuál va a ser siempre? Los reales. Los reales. Y el recorrido va a ser reales positivos o directamente el conjunto formado por el elemento. Creo que era noruego, Munch. A ver, ¿quién puede averiguar de dónde era Munch? Sí. ¿De dónde es? Paco. Noruega. Noruega. Bien. Camila, ¿querés mostrar? ¿Pudiste graficar algunas exponenciales? Sí. Ahí te permito compartir. Dale. ¿Ahí ven? Sí, se ve. ¿Ven o no? Sí, ahí se ve. Ah, bueno. Bien, ahí grafiqué 2 a la X, después usé un 5 a la X, después un 9 a la X y después usé un 300 a la X como para que vean que siempre, digamos, que vamos aumentando la base, se va acercando un poco más esta curva, como decían los chicos,
pareciendo un ángulo recto, aunque no va a llegar a hacerlo. Y después grafiqué, voy a sacar estas para que no se confunda, 1/2 a la X, 1/5 a la X, 1/10 a la X, y acá lo que voy haciendo es achicando la base, y 1/300 a la X, y va pasando algo similar, pero con una curva reflejada respecto del eje Y. Bien, gracias. Gracias, Camila. Bueno. De todas las... O sea, ¿cuántas funciones exponenciales hay? Depende de la cantidad de números irracionales que haya. No. ¿Cuántas funciones exponenciales? A ver, ¿cuántas funciones seno de 1? Seno de x. Ahora, la función exponencial, ¿cuántas hay? Acuérdense que era de la forma a la x. ¿Sí? Y depende de cuántos valores de a pueda tomar. ¿Cuántos valores de a puedo tomar yo? Infinitas. Infinitos. Entonces voy a tener una función exponencial, va a ser 2 a la x, otra va a ser 4 a la x, otra va a ser 1/2 a la x, 0,3 a la x. ¿Sí? Son distintas funciones exponenciales. ¿Cómo hay distintas funciones lineales? ¿Qué sé yo? 3x más 2, 2x menos 1, x menos 7. La función lineal, en este caso, estaba dada por la ordenada y la pendiente. Bueno, la función exponencial va a estar dada por el valor que toma la base. Ahora bien, la función exponencial, repito, la función exponencial, la que se lleva todos los laureles, la que es digna de admiración, la que más van a usar en la carrera, en la vida y aún jubilados, la que mejor explica cualquier proceso físico, social, económico, biológico. Incluso me animo a decir la más bella. ¿Sí? De todas, como decía Papo, es la flor más bella, como ella no hay. Bueno, de todas las funciones exponenciales, como decía Papo, no, Papo era o Memphis, ¿quién era el de la flor más bella? No, Memphis, ¿no? Memphis. Memphis, bien, Memphis, como decía Memphis, de todas las exponenciales, ella es la más bella. ¿Cuál es? La de la E a la X. Entonces vamos a poner la más bella. Conocen ese tema de Memphis, ¿no? Después alguien si quiere lo pone. Es la más bella. Vamos a graficarla. Es esto. Señores, E a la X. ¿Quién es este E? ¿Quién es este numerito E? El número de Euler, o neperiano. El número de Euler. ¿Quién fue Leonhard Euler? Matemático, ¿sí? Alemán o suizo, no me acuerdo, pero era de habla alemana. ¿Y qué tiene de particular ese número?
Yo les voy a decir quién es E. Hay muchas formas de definir E. Nosotros vamos a dedicar una semana entera a hablar de E. Esta es la semana 3 de clase, más o menos la semana 10. Vamos a estar toda la semana hablando de E. Ustedes van a ser especialistas en E. ¿Sí? Esta comisión tiene una obsesión con E. Estamos obstinados con E. E, no se asusten, nosotros lo vamos a definir como el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n a la n. Esa es la definición de lo que es E. Hay muchas otras definiciones. Nosotros vamos a usar esta. Este resultado les va a dar algo así como 2,71828 e infinitas cifras después de la coma. ¿Por qué? Porque E es un número irracional, pero además de ser irracional, es de los más misteriosos, porque es irracional trascendente. ¿Por qué? Porque no se puede escribir como raíz de un número entero. Profe, una pregunta. ¿Pi también sería como E? No entiendo. Pi, Que pi el símbolo también pi. es trascendente. Exactamente. Pi es irracional trascendente, porque no se puede escribir como raíz de enteros. Raíz de 2 es un irracional, pero no es trascendente, porque se escribe como raíz de 2. Ahora, pi no lo puedo escribir como raíz de ningún entero, de ningún racional, incluso. Y lo mismo va a pasar con él. Solo se puede calcular así con un límite, o en realidad la forma de calcularlo va a ser por una serie. Vamos a ver qué es una serie. ¿Y saben por qué es la más bella de todas? Porque da solución a un montón de problemas en electrónica, un montón de campos. Sí, eso sería el biribiri. Esa es una derivación de. Ahora, matemáticamente, ¿por qué da muchas soluciones? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero esta función exponencial tiene una característica particular. ¿Y saben cuál es? Que si yo me paro acá y dibujo una recta que acompañe a la función, que sea tangente, que la acaricie, después vamos a ver bien qué es esto de ser tangente. Cuando yo haga esa recta, va a tener pendiente 1. La única función exponencial que tiene, digamos, una recta tangente, me estoy adelantando, pero no importa, pues vamos a ver, con pendiente 1 va a ser la exponencial en el origen. Esto es lo que la hace bella. La más bella. ¿Qué característica tiene la función exponencial? Miren. Esa tangente se trazaba siempre que nos posemos sobre 1, ¿no? En este punto. Claro. Este punto, si uno hace una recta que la acompañe, digamos, la función exponencial va a tener pendiente. Uno va a ser la única que tenga pendiente. Una pregunta, profe. En el eje X, ¿qué punto tendría que tocar?
¿Cómo, perdón? En el eje X, ¿qué punto tocaría? Este es el 0 y este es 1. Sí, pero ese es el eje Y. En el eje X. Esto, 0. También el 1, si la pendiente te queda 1. Acá, esto Creo en que la la recta. pregunta que hace, Menos claro, 1. ¿dónde toca? Eso. Menos 1. Menos 1. Lo que tiene la función exponencial, de lindo y de interesante, es que si yo avanzo un instante, un día, por ejemplo, ¿qué pasa con la variación que tiene? Y la variación es proporcional al valor que toma la función. Eso es lo lindo. Entonces voy a escribirle acá que la variación de f es proporcional al valor de la función. Por eso, muchos fenómenos, ejemplo, contagios de coronavirus, en algunos momentos se parecen a una función exponencial. ¿Por qué? Si suponemos que toda persona contagiada contagia a una persona y hay 10 personas contagiadas, ¿cuántas personas contagiadas se agregan en ese día? Y el mismo 20. exponente sería. Teóricamente, Se 10 agregan más. 10 más. Por lo tanto, al final del día tengo 20. Y al otro día, ¿cuántas se agregarían? ¿Cuántos se agregarían? 40. 20 más. Agregar 20 más, por lo tanto tengo 40. Y al otro día, ¿cuántos se agregarían? 80. Otros 40. 40 y tengo 80. Ahora, eso va a existir, eso va a ser exponencial, si quieren, esta característica, hasta que uno de los contagiados se recupere y deje de contagiar. ¿Se entiende? Sí, que además por ahí también no sé hasta qué punto funcionaría porque no todos se contagian de esas Bueno. 10 personas. No, pero bueno, estamos suponiendo un modelo muy simplificado, Claro. donde cada contagiado contagia a uno. O cada contagiado contagia a 2. Hagan el calculito, vayan haciéndolo. ¿Sí? Lo que va a terminar pasando es que, sí, va a crecer, pero en algún momento el tipo contagiado deja de contagiar. Y entonces ahí ya la curva no se parece tanto a la exponencial. ¿Sí? Bueno. De esta función, ¿alguna duda de la función exponencial? Chicos, están muy asustados ustedes, díganme la verdad, ¿no? No me mientan, vamos. Sorprende lo bien que estoy entendiendo esta cosa. Demasiado asustado. ¿Sí? Vamos por Tenemos partes. miedo al examen. Vamos por partes, ¿entienden o no? Sí, profe, pero da miedo el examen. Hay que ponerse más a releerlo y releerlo y releerlo. Bueno, o sea, entendiendo, están entendiendo. Bien, están asustados, me dicen que sí. Bueno, chicos, no les queda otra. O sea, están estudiando, hay que estudiar, listo. No se preocupen que si les va mal, después recuperan. Pero tienen que estudiar. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿Cómo hace después del 1 la curva para arriba? No, en la función no termino de entender así en la... Y acá sube este valor 1. En este valor 1 vale E. Ah, listo. Listo. Gracias. Lo que nosotros sabemos de E es que va a estar entre 2 y 3. De hecho, va a ser ese valorcito que les escribí de arriba. Bueno. Yo te quisiera preguntar, ya que hiciste una pausa, Roque, sobre esa fórmula que escribiste arriba, es igual al...
No, Eso. no lo sé, eso no ni lo registra. Anótenlo en la Ok, carpeta. ok. Lo vamos a ver después. Eso cuando Perfecto. veamos límite, ¿cierto? Exactamente, no damos límite. Con límite empezamos la semana 5. Sí, me suena que algo vi. Bueno. Por las dudas les voy a escribir. E a la X. Vamos a hacer la vuelta. F de X e a la X. Dominio. ¿Cuál es? ¿Me dijeron? Reales positivos. No, dominio. Perdón. Reales. F en Real. 0. ¿Cuánto vale? 1. 1. ¿Y recorrido? Reales positivos. Reales positivos. Reales positivos. ¿Eh? Nunca la función exponencial vale 0. Bueno, dicho esto, yo les voy a definir ahora, esto me lo estuvieron diciendo ustedes, lo que son las funciones hiperbólicas. Fíjense que estamos avanzando en tipos de funciones, ¿no? Función lineal, función mespotencia, polinomios, racionales, raíces, trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, exponencial, y ahora nos metemos en las hiperbólicas. ¿Por qué se llaman hiperbólicas? Porque Tiene hacen que ver una con hipérbola. un tema de álgebra. En el Piskunov lo pueden encontrar. No nos importa a nosotros por qué se llaman hiperbólicas. Sí nos importa, pero hoy no es relevante. Entonces, las funciones hiperbólicas son 3. Profe, Sí. le hago una consulta. Yo estuve leyendo el Piskunov y solamente tiene 10 páginas de funciones. ¿Puede ser o Puede me ser, confundí? sí, puede ser. O sea, tiene muy poco contenido. Y porque Piskunov era un libro escrito en la década del 60 en la Unión Soviética, para armar ingenieros para ir al espacio. Un tipo que entraba a la universidad en la década del 60 en Rusia tenía una secundaria donde estudiaba 10 horas por día y era un terrible matemático ya en 5º año. ¿Sí? Probablemente muchas cosas ya las dé por sabidas. Ah, está bien. ¿Se entiende? Entonces, bueno, calculo yo que en un caso como el mío no me serviría tanto. Sería algo un poco más Pero por eso, extenso. a ver, por eso yo les dije siempre, ustedes tienen que venir a la clase, tienen que buscar el libro que mejor les guste. Para algunos ese libro estará bien, para otros no. Sí, es importante que entiendan todo lo que damos en clase. ¿Por qué? Porque los exámenes versan sobre lo que nosotros hacemos en clase. Las funciones hiperbólicas van a ser el seno hiperbólico de x, que lo vamos a definir como e a la x, présteme atención, menos e a la menos x sobre 2. El coseno hiperbólico de x, que lo vamos a definir como e a la x más e a la menos x sobre 2. Y la tangente hiperbólica de x, que la vamos a definir como el seno hiperbólico de x sobre el coseno hiperbólico de x. ¿Sí? Estas van a ser para nosotros las funciones hiperbólicas. Y lo que vamos a hacer es estudiarlas, como estudiamos todas las funciones. Yo voy a empezar estudiando el seno hiperbólico de x. Vamos a empezar a hacer una gráfica
¿Cómo se les ocurre que podemos hacer una gráfica del seno hiperbólico? ¿Qué es el seno hiperbólico de X? ¿Cómo lo definimos nosotros? Una combinación de funciones Una combinación ¿y de qué funciones? exponenciales. De funciones exponenciales, por lo tanto, vamos a estudiarlo a partir de ahí. Ejemplo, miren. ¿Qué tengo? E a la X. ¿Qué dominio tiene E a la X? Los reales. E a la menos X. ¿Qué dominio tiene? Reales también. También los reales. Por lo tanto, cuando yo tengo una resta de funciones, etcétera, ¿cuál es el dominio de esta función? Reales. Intersección de la... Intersección. La intersección de reales es reales. Vamos a graficarla. ¿Cómo podríamos graficarla? ¿Qué se les ocurre? Puede ser que sea una resta de funciones en la gráfica. Es una resta de funciones, porque esto en realidad es un medio de e a la x menos un medio de e a la menos x. Y un medio de e a la x, ¿ustedes la saben graficar? Sería la mitad de la... Y sería e a la x, pero dilatada o contraída. 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 ¿Y esta cómo sería? Vamos por parte. A ver, vamos a graficar acá. Vamos a hacer e a la x. Vamos a hacer un medio de la x, quiero que grafiquen acá. ¿Cómo nos queda? ¿En 0 cuánto vale? 0,5. Medio. ¿Sí? Por lo tanto va a ser así. Era la e, la original, pero este valor es un medio. Se me achica todo, ¿no? Bueno, ahora si yo quiero un medio e a la menos x, ¿cómo es respecto de esta? De la misma forma, pero decreciente, digo. La misma forma, pero reflejada. Claro. Respecto del eje Y. Del eje Y, por lo tanto va a ser esta. O sea, esto va a ser menos, perdón, esto va a ser un medio de e a la menos x, ¿sí? Bueno, ahora entonces vamos a graficar. Voy a hacer e a la x acá, un medio e a la x, y voy a hacer un medio e a la menos x. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con estas dos? Restarlas queda. Restarlas para llegar a obtener el seno hiperbólico de x. Bueno, este valor era un medio. Un medio menos un medio, ¿cuánto da? 0. 0. 0. Esta parte de la curva. Tengo esta función menos esta. La que estoy o sea, lo que estoy sacando, lo que estoy restando, cada vez se acerca a qué valor. 0. 0. A 0, por lo tanto, si yo empiezo a graficar el seno hiperbólico de x, a medida que me avanzo en las x, esta función ¿a cuál se va a parecer? ¿A esta o a esta? A la de arriba. A la de arriba, tipo, a un medio de x de a la x. Arriba, ¿eh? Entonces, para no decir la de arriba y la de abajo, voy a hacer la azul. ¿No quedaría, profe, una parábola? No, ahora vamos a ver por qué. Entonces, es como que acá empieza a subir y se va a acercar mucho a esta.
¿Lo ven? Igual, esperen que le fije acá con la... ¿Eh? Y del otro lado, ¿qué pasa? Yo tengo siempre que hacer la azul menos la verde, ¿no? Quedaría como si fuera reflejada, profe. Claro, te queda, digamos, en el tercer cuadrante. Parecía una B. La azul menos la verde va a ser negativo, porque esto es siempre más grande que esto, ¿no? La verde es siempre más grande que el azul, por lo tanto, al ser la azul menos la verde, entonces me termina quedando algo así. Señores, seno hiperbólico de x. No es una parábola. Y tampoco cometan el error de pensar que cualquier cosa que tiene esta forma es una parábola. La parábola es solamente x cuadrado. ¿Sí? Porque si no me van a decir que un pedazo de circunferencia es una parábola, y no es así. Lo van a ver en álgebra. La parábola es solamente x cuadrado. Profe, Sí. ¿sería una función impar? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver entonces. ¿Cuál es el dominio del seno hiperbólico? Los reales. ¿Los reales? ¿Cuál es el recorrido? Reales. Los reales. También los reales. ¿Cuánto vale f en 0? 0. Bien. ¿Es siempre creciente, siempre decreciente? ¿Cómo es? Siempre creciente. F es siempre creciente. Creciente en todo su dominio. Creciente en todo su dominio, que es R. ¿Y será par, impar o nada? Me parece que es impar, pero habría que demostrarlo. Habría que probarlo. ¿Cómo se prueba que es impar una función? Con el opuesto de f de x igual a f en el opuesto de x. Vamos a arrancar probando qué pasa con el seno hiperbólico de menos x. ¿A qué es igual esto? A e a la menos x menos e a la x. Claro, en vez de x pongo menos x, ¿no? O sea, ¿qué va a Claro. ser? E a la menos x menos e a la menos x dividido 2. ¿Y esto qué es igual? Esto es e a la menos x menos ¿qué cosa? E a la x. Menos por menos más. E a la x, ¿no? Sobre 2. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos sacar Separarlo. el menos factor común. Y si sacamos un menos adelante, ¿qué nos queda? Claro, te queda el seno hiperbólico medio. de x adentro. E a la x menos e a la menos x sobre 2. Sí. Ah, hermoso. Entonces, ¿qué pasó? Y pasó lo que tenía que pasar. La gráfica medio como que nos adelantaba lo que iba a terminar pasando y pasó. ¿Qué probamos? Y, Que impar. o sea, esto es f de menos x y esto es menos f de x. Entonces, Profe, f de menos x es igual a menos f de x para todo x perteneciente al dominio de f, que son los reales, por lo tanto, f es impar. Sí, ¿quién preguntó? yo no Iván. entiendo por qué usted puso el signo negativo delante de e elevado a la x menos e elevado a la menos x sobre 2. ¿A qué factor común menos 1? ¿Y pero cómo sería eso? Y chicos, O sea, sí, sé lo que es factor común, pero no entiendo por qué. Por qué. 4 menos 3 es lo mismo que menos, sacás el 4 factor común. Profe, estás tapando. Multiplicás por menos 1 afuera y adentro del paréntesis. Pero yo el signo menos lo tengo exponente.
O sea, serían las X. No, pero el exponente yo no lo toqué. Yo quiero sacarme este menos de acá. Yo quiero que el menos me aparezca antes de esta y no de esta. Ah, está bien. ¿Mm? Está bien. Bueno. ¿Se entendió esta función entonces? ¿Qué haríamos con la función coseno hiperbólico de x? Lo mismo. Lo mismo. ¿Y con la tangente hiperbólica? Lo mismo. Lo mismo. Eso lo van a hacer de tarea. Van a tener que estudiar la función coseno hiperbólico, como hicimos aquí, y van a tener que estudiar la función seno hiperbólico. Y de tarea pasa a ser contenido de teoría, por lo tanto, lo tiene que tener en la carpeta, ¿sí? Porque se lo puedo tomar. Ustedes tienen clase a las 10:30, ¿no? Sí. Bueno. Entonces vamos a avanzar un poquitito rápido ahora. Así tienen todo el fin de semana para estudiar. Entonces tienen de tarea que analizar, estudiar la función coseno hiperbólico de x y la función tangente hiperbólica de x. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer ahora que ustedes son todos jubilados. ¿Sí? No me maté, profe, soy joven todavía. Bueno, qué sé yo. Y vieron que en los noticieros, en los periódicos, siempre al fin del mes aparece el día de cobro de los jubilados, ¿no? ¿Se acuerdan? Documentos jubilados nacionales, documentos terminados en 0 y 1, por ejemplo, el 0 y 1, cobran el 1 de mayo. Documentos terminados en 2, 3, 4, cobran el 2 de mayo. Y documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9, cobran el 3 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, si yo tengo una vecina jubilada que quiere saber cuándo cobra, no vio el noticiero, yo lo vi, me pregunta, ¿yo qué hago para decirle qué día tiene que cobrar? Me pregunto el último dígito del DNI. Le pregunto el DNI, o sea, yo sabiendo el DNI que tiene, puedo conocer el día que va a cobrar. ¿Estamos? Ahora bien, supongamos que yo el 2 de mayo voy al banco y me encuentro un montón de jubilados. Y quiero saber en qué dígito termina el documento de cada jubilado. ¿Lo puedo saber? Y tenés 3 opciones, ¿no? 2, 3 o 4. Está bien, ¿lo puedo saber? Sí, lo puedes saber. Te lo dicen, sí, si no. No, sí, les tendría que preguntar, obvio, está claro. No, pero si no les pregunto. 23% de probabilidad en cada uno tenés. Pero si no les pregunto, a ver,
yo voy el 2 de mayo al banco, hay 10 jubilados en la cola. Yo puedo saber y decir, este señor, su documento termina en tal, su documento termina en tal, su documento termina en tal. ¿Puedo o no puedo? No, no. Y no. No, no, no. No. Obviamente que no. Entonces, si armamos una función f que depende del último dígito y que me asigna un día de cobro, esa función, en cierta medida, me hace perder información. O sea, yo, conociendo el día de que cobra la persona, no puedo saber el último dígito. Sí, conociendo el último dígito, puedo saber el día que cobra. ¿Por qué? Y bueno, porque hay distintos dígitos que cobran el mismo día. Hay otras funciones donde no pasa eso. Donde directamente uno, conociendo el resultado de la función, sabe cuál fue el valor que generó, si se quiere, ese resultado. O sea, en cierta medida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una función era como una máquina, no? Acá, ¿qué me entraría? El último dígito. ¿Qué me sale? El día de cobro. Yo, conociendo el día de cobro, no puedo determinar el último dígito. Sí, conociendo el último dígito, puedo determinar el día de cobro. Ahora hay funciones que sí me permiten ir para atrás y conocer toda la información. ¿Cuál, por ejemplo? Si en vez de tener solamente lineal. 3 días de cobro, tuviéramos 10 días de cobro, uno Por para cada ejemplo, dígito. en ese caso podría. O la función lineal, ¿no? Claro, con un dato más por ahí puedes sacar todo. La función, con la función lineal podría también. O, por ejemplo, les consulto con la función seno. Yo, sabiendo el seno de un ángulo, ¿puedo saber cuál es el ángulo? Haciendo la con el función arcoseno. inversa. No me vengan con cosas que no hemos aprendido. Nosotros definimos la función seno de una forma. Pregunto. O sea, yo te digo, mira, tengo un ángulo acá. ¿Sí? Ya escribí un ángulo. Lo voy a guardar, este papel. ¿Sí? Me lo pongo acá para que lo vean. No sé, acá. Bueno, listo. Pregunto. Y te digo que el seno de este ángulo es 0. ¿Cuál es el ángulo? ¿Y 90 o 270 grados? Primero, en grados nunca hablamos. Dijimos que no podíamos hablar de grados, ¿se acuerdan? Pi sobre 2 sería. Puede ser pi sobre 2 o cualquier periodo de pi sobre 2. O sea, pueden ser muchísimos ángulos. A ver, chicos, vamos a lo concreto. Me dicen qué ángulo está escrito. Eso quiero, que alguien me diga qué ángulo está escrito. No podríamos porque hay varias opciones. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene las agallas para decir qué ángulo está escrito acá? Yo tiro pi sobre 2. Sí. Pi sobre 2, profe. No. ¿Había escrito? ¿Saben qué había escrito? Miren. $7pi. ¿Y por qué no lo pudieron adivinar? Eran muchas opciones. Porque hay muchas opciones. Infinitas opciones. Ok, porque hay muchos ángulos que tienen el valor 0 como seno. Así como hay muchos últimos dígitos que cobran el 2 de mayo. Entonces, fíjense que conociendo el día que cobra el jubilado no podemos saber el último dígito. Fíjense que conociendo que el seno es 0 no podemos saber cuál es el ángulo. No podemos ir atrás. Mientras que en otros casos sí. Ejemplo. Tengo una función 2x menos 1.
Y yo digo que el resultado de mi función es 7. ¿Ustedes saben cuál fue el valor de x? 4. 4, profe. ¿Y alguien tiene dudas de eso? No. ¿Qué diferencia hay entre esta función y, por ejemplo, la función seno? Que hay un solo valor para el cual puede dar ese resultado. Y tenemos más datos. Entonces, todo este proemio... ¿Averiguaron qué significaba la palabra proemio que les dije la otra vez? Miren, yo les pregunto después. Todo este proemio para decir, para agregar una nueva definición a nuestro sistema, a nuestro cuerpo matemático. Nosotros estamos agregando ladrillos. Entonces, hoy vamos a agregar el ladrillo de la función inyectiva. Una función se dice es inyectiva, o 1 a 1, en D, en una región, en un intervalo, en un dominio, si f en x1 es distinto de f en x2 para todo x1 y x1 distinto de x2 con x1. Ahora vamos a hacer así. Si x1, siempre que x1 es distinto de x2, para todo par x1, x2 pertenecientes a D. ¿Esta función es inyectiva? No. No, ¿por qué? Y bueno, porque para que sea inyectiva, si yo tengo dos números distintos, x1 y x2, siempre la función tiene que ser f en x1 distinto que f de x2. Aquí no se verifica. Entonces esta función no es no inyectiva. ¿Esta? Ese sí. Sí. ¿Sí? ¿Y esta? No. Eso no. ¿El coseno es una función inyectiva en su dominio? No. ¿X cubo? Sí. Sí. ¿La exponencial? También. También. ¿X cuadrado? No. 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 Bien. ¿La función recíproca? 1 sobre x. Sí, me parece que sí. Entonces, vamos a definir ahora lo que se llama la función inversa. Sea f inyectiva con dominio de f A y recorrido de f B. Entonces, se define función inversa de f y se denota como f a la menos 1 con dominio D y recorrido A. ¿Y cómo se va a definir? Se va a decir que la función inversa
aplicada ahí me va a dar X. Siempre que F aplicada a X me dé Y. ¿Qué hace entonces la función inversa? Deshace lo que hizo la función. Ahora, para poder definir la función inversa, necesitamos que la función sea inyectiva. Entonces, si tengo una X y la meto en la máquina de mi función F, ¿qué salía? Una Y. ¿Se acuerdan? Si esta Y entra a la función inversa de F, ¿qué va a salir? X. Si X entra a la función inversa de F, ¿qué sale? Una Y. Y si entra a la función original, ¿qué vuelve a salir? ¿Una Y? No. Si Una entra X. X, sale Y, una X. Una X. ¿Sí? Fíjense que lo que estamos haciendo acá, si yo compongo estas dos funciones, miren qué maravilloso esto, ¿no? Acá tengo una composición de funciones. Entonces, ¿cuánto va a valer f a la menos 1 de f de x? O sea, la función inversa evaluada en f de x. ¿Cuánto vale siempre? X. X, profe. Para todo x perteneciente a A, en este caso. Y acá f en f a la menos 1 de x. ¿Cuánto va a valer siempre? X también. También x. Pero tiene que pertenecer a B. Exactamente. Señores, esto es lo que se va a llamar la función inversa. ¿Todas las funciones tendrán función inversa? No, solamente la inyectiva. Solamente las inyectivas. Entonces empecemos a pensar. ¿Qué función de todas las que vimos es inyectiva? La función. Esta es la de 2x menos 1. ¿Cuál? XQ. La de 2x menos 1. Sí, bueno, esa es la función lineal. Está bien, las funciones lineales van a tener inversa. La exponencial. Pero la inversa de una función lineal también va a ser otra función lineal. Vamos a ver cómo. La exponencial va a tener una función inversa. ¿Y saben cuál es la función inversa de la exponencial? Logaritmo. El logaritmo. De... Otra belleza de la matemática. Otra belleza de la matemática, el logaritmo. Si yo fuera decano de esta facultad, directamente no existirían los polinomios. Todo mi cálculo 1 sería exponencial, logaritmo y trigonometría. Pum, ya está. La cuadra, nada. Esas funciones son muy menores, de muy baja calidad en relación a lo que me va a dar un exponencial, un logaritmo. No, para nada, yo no puedo. Chicos, yo decano no duro ni 3 días. Eso. Ni 3 días duró decano, yo obvio. Pero digo, esas funciones no le llegan ni a los talones a las funciones trigonométricas y exponencial y sus inversas. Bueno, lamentablemente no hemos podido hacer un ejemplo. Camila, ¿querés decirles? Yo lo que les voy a pedir es que avancen con un ejemplo de la práctica para resolver funciones, encontrar funciones inversas, ¿sí? Lo pueden leer en cualquier libro, pueden buscar videos en internet y tenemos algún ejercicio. De hecho, hay ejercicios resueltos en la práctica. Lamentablemente, no llegamos a tiempo a hacer uno hoy. Y Camila les dio un video, ahora por ahí si les querés comentar, por favor, así ellos están al tanto. Ah, y otra cosita, perdón, Cami, antes de que hables. Nosotros el lunes terminamos toda la teoría. ¿Qué nos queda? Solamente estudiar
la función inversa de la exponencial, que es la función logaritmo, y algunas cositas medias raras que hacemos como para inventarnos una especie de pseudo función inversa de las funciones trigonométricas. Sí, Camila. Dos cosas. La primera que no es tan importante, pero así no me olvido. ¿Me podrán hacer llegar a mí la grabación de las clases que veo que ustedes las graban? No sé cómo se las hacen llegar o cómo puedo acceder, porque sí. Ah, bueno, ¿y me pueden agregar a mí a ese grupo? Si no, si no les molesta. Yo te agrego. ¿Es ese grupo donde estoy yo o ya tienen uno paralelo? Hay como 7 grupos, profe. Ah, bueno. Sí, para serte sincero, hay como 7 grupos. Bueno, no sé, yo te agrego al que estoy yo, pero última, después agreguen al donde no estoy yo y listo. Bueno, donde sea que suban los videos, que es lo único que me interesa ver, digamos. Eso por un lado, no sé si me agregan ustedes o me pasan el link, si no les paso mi número por acá. Y por otro lado, preparé un video donde resuelvo un ejercicio de la práctica 1, es el ejercicio 34, apartado 4, que es la gráfica de una función exponencial, como estuvieron viendo hoy, y un poquito se estudia el dominio, el recorrido y la paridad de forma gráfica y de forma analítica. Así que ahí les paso el link, eso para que accedan, ahora se los pego en el chat. Así lo pueden ver y cualquier duda o consulta que tengan la pueden ir plasmando en el foro y yo a medida que lo vea les voy contestando si es que les surge alguna duda. Y bueno, para la semana que viene voy a tratar, pero no les prometo nada porque no sé si llego con el tiempo, a prepararles una segunda parte de ese video donde veamos la inversa de esta función. Y les voy a copiar el link que no lo estoy encontrando. Y vayan a las consultas también de las otras profes, ¿no? No, dame un segundo. Bueno, ahí empezó la clase. Nos vemos, profe. Ahí está. Ahí les pasé el link. Chao, profe. Muchas gracias por la clase. Chao. A ver si el año que viene te tenemos decano. Chao, profe. Un fin de... No, profe.